Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cherp y Josito hablarán de la muerte. El fin de la vida tal y como la conocemos, el tránsito hacia el más allá. ¿Quién sabe? Son múltiples las teorías acerca de este momento crucial, postrero y quizá final de la existencia. Han corrido ríos de saliva y tinta a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones que se han planteado cómo será eso de fenecer. Hoy vamos a transitar entre lo que nos caracteriza, la ciencia ficción, y sobre lo que está más allá, la fantasía. Porque como dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea, porque nunca sabemos cuándo nos escuchan. Hoy sería buenas noches porque es un tema muy oscuro. Sí, bueno, oscuro, o algunas personas no lo tienen tan claro eso de oscuro, piensan que va a haber una cosa muy guay después. No sé, la mayoría de gente le tiene miedo de lo que vamos a hablar hoy. En el último capítulo no quisimos decirlo porque queríamos que fuera una sorpresa. Hoy vamos a hablar de... la muerte. Exactamente. La muerte o, atención, pasa como con otras palabras que son muy importantes en el vocabulario, y es que muerte tiene un montón de sinónimos. Por ejemplo, fallecimiento, deceso, defunción, extinción, fin, desaparición, pasaje, tránsito, óbito, perecimiento, sepultamiento, aniquilación, finalización, agotamiento, cese, caducidad, expiración, terminación. Bueno, y ya vale, ya no leo más. Pero hay muchos más, ¿eh? Bueno, la definición de muerte a nivel biológico es el fin de la vida. Es un proceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis de un ser vivo, es decir, de su capacidad para generar energía y mantenerse vivo. Como decía en Star Trek, una degeneración de las membranas celulares y ya las células dejan de funcionar, en pocas palabras. Y ya está, y ya se acabó. ¿O no? Tenemos que empezamos hablando a nivel médico. Vale. ¿Qué ocurre en la muerte? Nosotros necesitamos energía constantemente para funcionar. Uh-huh. Si nuestra conciencia funciona en algún sitio, será nuestro cerebro. Uh-huh. Y el cerebro es el lugar más sensible a la falta de oxígeno. Si estamos más de 3, 4, 5 segundos sin oxígeno, nuestro cerebro se desactiva, deja de funcionar, y si eso ocurre durante varios minutos, ocurre lo que se llama la muerte clínica. Y adiós, efectivamente. Las neuronas son células súper sensibles en ese sentido. Y necesitan además un aporte de oxígeno y de energía muy grande. De hecho, es el órgano que más energía gasta y uno de los que gasta, por tanto, también más oxígeno. Y de los que necesita una energía constante. Pero además, el problema es que las células nerviosas no tienen un reservorio de energía como otras células. No pueden quemar, ¿no? No pueden quemar. Por ejemplo, el corazón sí tiene capacidad de tener algún reservorio de energía y utilizar otros mecanismos para, en lugar de usar oxígeno, usar otra vía alternativa para mantenerse funcionando. El cerebro es muy exigente en cantidad de oxígeno y en el balance, tanto del pH, de todos los niveles que necesita ser óptimos para funcionar, tanto la presión intracerebral como la cantidad de oxígeno y la glucosa. Entonces, no deja de ser el segundo órgano más importante del cuerpo. ¿O es el primero? Yo creo que es el segundo. Es el segundo. Depende, ¿eres hombre o mujer? Vale. Bueno, entonces, el cerebro. Tenemos ahí un órgano que necesita un montón de oxígeno y de energía, que no lo puede producir por sí mismo y que está compuesto por neuronas, ¿no? ¿Qué son las neuronas y por qué? ¿Cómo se mantienen activas? A ver, el problema de las neuronas es la capacidad de entender las que tenemos. Es imposible todavía describir exactamente el funcionamiento de nuestro cerebro. Por lo tanto, no sabemos en qué momento es o no es. Algunos científicos creen que nosotros, los seres humanos, que lo que tú crees ser, no eres lo que realmente piensas. O sea, tú eres una persona individual, y eso es falso. ¿Por qué? Porque parece ser de que nuestro cerebro tiene muchos estados y uno de esos estados somos la parte consciente nuestra. Los otros 6 o 10 estados que existen realmente son ondas cerebrales que existen, pero que nosotros no
nos enteramos de eso. Es como estar habitando en una habitación con 10 más, pero tú crees que eres el dueño. Pero no te estás refiriendo al sueño REM ni a cosas... No, bueno, sí, también está el sueño REM, también está diferentes formas de meditación, pero la parte consciente nuestra solamente es uno de los estados. Uno de los estados de nuestro cerebro. Entonces no somos capaces de entender eso, mucho menos entendemos el funcionamiento. Últimamente, con entender las IAs y entender las redes neuronales, hemos sido capaces de más o menos comprender de que nosotros tenemos una cantidad de engramas mentales que guardan recuerdos y de esa forma podemos tener pasado y de esa forma tener un alma. De hecho, hay algo a lo que a las IAs se les no tenían hace unos años, no tenían ese reservorio de memoria, de contexto, de recuerdos, y iban como a salto de mata. Hoy en día, con los Transformers, que ya comentamos en su día en los capítulos de IA, se ha descubierto que dotando a las IAs de una parte de memoria que les da contexto en lo que están decidiendo del pasado, responden con mucha más agilidad y de una forma mucho más precisa. Y eso es lo que se entiende también que nos pasa a nosotros. El hecho de tener recuerdos, de tener una serie de contexto, hace que seamos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y eso es lo que un poco nos da esa conciencia de persona. Yo creo que radica en el momento, una frase que me encanta, que un hombre vive 2 veces. Cuando nace y el momento en que sabe que va a morir, vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos capaces de saber de que existimos, de que tenemos una conciencia, por decirlo de alguna forma, y que esa conciencia va a acabar, en ese momento, todos nosotros, todos los seres humanos, los que hemos pensado de dónde venimos, a dónde vamos, por qué venimos, a qué hemos venido, qué cojones es eso. Eso me suena a una canción de Siniestro Total. ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Claro, entonces, cuando tú llegas a ese punto de evolución, que lo hacen más o menos en la época de la niñez tardía o los adolescentes, que es cuando empiezan las dudas, en ese momento parece de que nuestro cerebro termina de madurar. Todos sabemos que los niños nacen inmaduros, un niño no ve bien, su cerebro no está bien formado y al final de más o menos aproximadamente los 20 años estamos completos, terminados de formar. Y parece de que en ese momento realmente nosotros somos capaces de entender nuestra propia existencia. Y ahí es cuando se plantea... Efectivamente. El fin de esa existencia. Exacto, el fin de la existencia. Entonces, claro, voy a comentar una frase que me dijo mi abuelo hace mucho tiempo. Me dijo, hablando sobre la muerte, le dije, abuelo, no, es que me molesta, no sé, la muerte me preocupa. Y me dice, no, a ti no te preocupa morir. Y yo, no, sí. que no. Y yo, sí. Y yo, no, a ti te preocupa es que la configuración atómica y engramas mentales que tienes en este momento dejen de existir. Dejar de existir. Claro, porque en el formato que estás ahora. Claro. Porque todos tus átomos van a seguir existiendo. Toda la energía mental que tú tienes va a seguir existiendo. Lo que pasa es que no vas a tener la configuración. No va a estar ordenada. No va a estar ordenada. Ni la vas a controlar en cierta medida, ¿no? Y en estos días, hace poco, leí un artículo que me encantó, que fue que el tiempo no existe. Y yo flipé, a ver, ¿cómo que el tiempo no existe? Si yo estoy envejeciendo. No, el tiempo de nosotros es cuando los átomos tratan de organizarse. Que nuestro sistema fisiológico es algo muy organizado para que esté funcionando, tiene que ser organizado y poco a poco se va a ser organizando, entonces vamos envejeciendo. Eso se llama la entropía. Entonces para nosotros el paso del tiempo es la percepción de la entropía y es inevitable. como la muerte. Como la muerte. De hecho, cuando estábamos organizando el contenido de este episodio, a mí lo que me preocupa sobre todo de la muerte es... En ciencia ficción. En ciencia ficción, pues bueno, hay un montón de teorías y demás, pero sí que es verdad que los médicos como tú han hecho muchos estudios y yo me paraba sobre 2 de ellos, sobre lo que serían las experiencias cercanas a la muerte, que es ese momento crucial en el cual hay gente que tiene un miedo aterrador, hay otros que lo viven con más paz, pero desde luego ese momento de experiencia cercana a la muerte lo han estudiado de forma desde la psicología, la psiquiatría, ¿no? Es decir, cómo se comporta el cerebro, el pensamiento y también fisiológicamente los fenómenos o los efectos que tiene este momento tan crucial en la vida, que yo lo comparo con unos fuegos artificiales. Es decir, como... A ver, realmente, como todo, el ser humano, vamos a hacer un símil con el dolor. Dependiendo del enfoque, el enfoque que tú quieras darle
a nivel sentimental, simbólico o espiritual al dolor, ¿es algo bueno o malo? Ujú. Por ejemplo, las personas que hacen penitencia y sienten dolor, sienten que purgan sus pecados y creen que el dolor es bueno y toleran una capacidad infinita de dolor que nosotros no seríamos capaces. Ujú. La muerte es algo parecido. Cuando tú tienes un crecimiento espiritual, entre comillas, no digo religioso, Sí, digo espiritual. Espiritual, que son dos cosas Entonces, diferentes. exactamente, cosas diferentes totalmente. Entonces, tú ya tienes el momento de asumir, de enfrentar eso de una forma diferente. Es como cuando tú te montas en una montaña rusa y vas con la idea de que vas a disfrutar y te montas con la idea de que vas a sufrir. morir. Que vas a sufrir. Entonces, llegas a la parte de arriba y ves que vas a caer. Sí, la predisposición nos lo es todo. Exacto, la forma en que tú asimilas la situación. Entonces, para todas las personas es diferente. Sí, bueno, pues en este sentido, en Estados Unidos hay una asociación, bueno, se formó desde Estados Unidos, pero es a nivel mundial, es la Asociación Internacional de Estudios sobre Experiencias Cercanas a la Muerte, que tienen también, bueno, hay una revista sobre estudios de experiencias cercanas a la muerte. O sea, esto es un tema recurrente en la investigación de Sí, un montón de siempre médicos. hemos intentado buscarlo desde la antigüedad. Porque no llegamos a comprenderlo, primero porque es una cuestión del cerebro y como ya hemos dicho en otros episodios, no llegamos a comprender cómo funciona el cerebro. A ver, algunas personas piensan que nuestra alma está en todas partes de nuestro cuerpo. Ujú. Otros piensan que está en el abdomen, donde sientes, o en el pecho, donde sientes tu corazón. Sí. Otros, bueno, últimamente con el conocimiento de la ciencia creen que es el cerebro, Sí. pero todos tenemos unas sensaciones diferentes. Correcto. Bueno, pues esta asociación y esta revista y demás han hecho una serie de estudios sobre personas que han estado cerca de ese momento de morir, en un entorno médico o no médico, ¿vale? Han hecho diferentes estudios. Hay algo que es muy habitual y que es común en muchos de ellos, que es lo de estar fuera del cuerpo físico, tener visiones de familiares fallecidos cercanos o figuras religiosas. Sí, pero mira, para esa parte de estar fuera del cuerpo, yo cuando fui joven empecé a hacer meditación. Uh-huh. Yo no creía realmente, lo intenté. Sí. Lo intenté por decir voy a practicarlo para estar más tranquilo, para... Pues después de varios meses de hacer meditación, un día me di cuenta que realmente tú te tumbas boca arriba, te cubren con una manta muy suave sobre el cuerpo y tú empiezas a respirar, a hacer los ejercicios mentales que te van diciendo, te inducen la meditación y llegó un momento en que yo noté que estaba flotando por encima del cuerpo, pero porque era un estado de mi cerebro de meditación y me sentía flotando por encima del cerebro y no sentía el cuerpo. Es uno de esos estados que has dicho de onda cerebral. Exacto, que es diferente a la conciencia normal. Que son ondas cerebrales que, por ejemplo, los budistas y los monjes Shaolin consiguen en segundos porque están muy entrenados. Claro. Entonces, claro, a los demás o no lo conseguimos o nos cuesta media vida. O sueñas que estás flotando y te caes de la cama. Bueno, pero la cuestión es que los pacientes, porque normalmente son pacientes que han estado en esa situación, sí, tienen elementos comunes dentro de lo que es la experiencia cercana a la muerte, ¿vale? Sí, y de hecho, este estudio cita 16 diferentes que se repiten en muchos de los pacientes que lo sufren. Sí. Que el tiempo se acelera o se desacelera. Un proceso de pensamiento que se acelera, como que piensan muy rápido. El regreso o rememoración de escenas del pasado, lo de vivir la vida, ¿no? Sí, que se te pasa por enfrente de tus ojos, literalmente. Una repentina comprensión o entendimiento, como una comunión con el universo. Sí, un momento de paz, de agradable, una sensación agradable. Una sensación de felicidad o alegría que tú decías antes, cuando estábamos antes de hablando, sí. Bueno, eso lo explicaremos ahora. Lo explicaremos ahora por qué se supone que sienten, que tienen esa sensación. También el tema de la confrontación a una luz muy brillante, que se sienten los sentidos más vivos, como una hipersensibilidad, una conciencia de las cosas que se tienen a su alrededor o como una percepción extrasensorial, como estar fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, quiero decir que hay un montón de cuestiones que tienen que ver y que todos experimentan cosas parecidas. ¿Por qué? Pues mira, a ver, primero me recuerdo de una película que vi, de eso de que ves pasar toda tu vida frente a tus ojos en pocos segundos antes de morir. Sí. Y entonces un hombre iba a morir y le iban a disparar y vio toda su vida frente a sus ojos. Sí. Y después cuando murió dijo... Oye, pues, qué mierda de vida que he tenido. Eso es una putada. Claro. Y la sensación de paz, vamos a hablar a nivel fisiológico, cuando
los órganos del ser humano pasan un estrés muy grande, entonces se liberan endorfinas, se liberan sustancias que nos protegen. Entonces se supone que en el acto final de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que es cuando mueres, entonces en teoría se tienen que liberar un montón de hormonas protectoras y antiestrés para que ese paso, ese último paso, no sea tan duro. Entonces ¿no? Sería como LSD mezclado con 2 botellas de vodka, 3 de tequila y porros. Y lo hace nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo para que tú tengas una experiencia maravillosa y no sufrir, en teoría. Vale. Eso es lo que los estudios dicen hasta ahora. Sí, y luego otro estudio que publicó la revista que es prestigiosa, The Lancet, en este caso la revista The Lancet hizo un estudio con 344 pacientes en Holanda. Ojo, voluntarios. Voluntarios, sí. Pues gente que había tenido un paro cardíaco, que le habían hecho una RCP, ¿vale? Una reanimación cardiopulmonar. Eso es. Y compararon datos demográficos, médicos, etcétera, y vieron que esa experiencia era diferente en función de la edad, en función del sexo, pero era parecida. O sea, tenía sus matices. Y esos matices venían marcados por su espectro demográfico, es decir, por si eran hombre, mujer, la cultura, joven, la educación. Eso sí, es, todo ese tipo de cosas, pero tenían muchas cosas comunes. 62 pacientes de esos 344, o sea, un 18% de los que estuvieron a punto de morir y resucitaron, cuentan experiencias cercanas a la muerte. Y 41 de los 344, o sea, un 12%, describieron esa experiencia como vívida, como muy clara. Muy real. O sea, como algo, sí, pero mira, algo que está ahí. El problema es el siguiente, que cuando tú llevas muerto 1 o 2 minutos y no tienes frecuencia cardíaca, no tienes circulación, a nivel médico, tú estás muerto. Pero... Entonces, si después te reaniman y empiezan a hacerlo de forma artificial, la circulación vuelve. Pero en esos momentos tú no tienes por qué ni recordar ni pensar nada. Esa es la cuestión. Porque, fíjate, hay un artículo que habla sobre... si eres consciente de que has muerto. Imagínate, o sea, después de la muerte, imagínate, tú después de la muerte, después de que tu cerebro deje de tener ondas. De funcionar, sí. O sea, que se supone que es cuando hay una línea, a ver, es como en el corazón existe el electrocardiograma para hacer los movimientos de los latidos de las células. Pues el encefalograma muestra un nivel plano cuando no existe actividad neuronal. Eléctricos. Exactamente. Pero entonces no tiene por qué existir recuerdos de esos momentos ni tampoco sensaciones, bueno, ninguna. Pues hay científicos que dicen que hay momentos o casos en los que eres consciente de que has muerto. Y esto da mucho yuyu. Bueno, ¿vale? Mira, vamos a ponerlo de una forma diferente. En 1907, el doctor Duncan McDowell, un médico de Massachusetts, empezó a hacer unos experimentos bastante controvertidos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cogió algunos pacientes, creó una báscula, una cama, báscula. Sí. Los subía en la cama en los momentos antes de morir, los pesaba y esperaba a que al momento de su muerte, de que expiraran, y en ese momento veía cuánto pesaban y cuánto no pesaban. Calculó la deshidratación, calculó la pérdida de líquidos, todo. Calculó todo lo que médicamente se podía calcular y él descubrió de que el alma pesa 3/4 de onza. Que en gramos, ¿lo sabemos? 21 gramos. Esto me suena a película. Sí, porque gracias a esto se hizo una película que lleva 21 gramos. Bueno, a pesar de que McDowell construyó, lo intentó hacer después, ya viendo los analizando el experimento de forma científica, se vio de que no se produjo en todos ese cambio tan drástico de que cuando el paciente exhaló su última respiración y bajó 21 gramos, fue solamente en uno, y después intentó hacerlo nuevamente en perros, a los cuales dormía, los sedaba y los dormía para no variar el peso, y no se repitió. Entonces por eso él presupuso de que el alma pesa 21 gramos. Ya. Intentando dar una explicación, pero claro, 21 gramos de átomos o de energía es demasiado. Ya. Es imposible saberlo. Bueno, lo que sí que es verdad es que en estos estudios de experiencias cercanas a la muerte hay una experiencia subjetiva, ¿no? Y que puede no acabar cuando el corazón deja de latir y la respiración cesa. Y hay científicos que han descubierto que hay una oleada de actividad eléctrica que entra en el cerebro momentos antes de la muerte cerebral, que es lo que algunos asocian a ese túnel de luz, ¿no? Sí, son los famosos niveles de ondas gamma bajas. Eso es. Que están sincronizadas en todo el cerebro en los momentos de vigilia. Bueno, eso es un experimento muy chulo que hicieron. Eso salió en la BBC de Londres. Sí. Entonces, veían las ratas
que son mamíferos, y nosotros compartimos un gran porcentaje. Con los que siempre hacemos los Porque experimentos. compartimos una gran parte de ADN, incluso los políticos, pero bueno. Entonces vieron que cuando las ratas experimentaban el paro cardíaco y no tenían latidos, su cerebro generaba ondas gamma bajas que estaban más sincronizadas en todo el cerebro. Era parecido a los momentos de vigilia. ¿Qué ocurre? Curiosamente, es algo muy parecido a los seres humanos. Cuando nosotros tenemos sensación de existencia, de introspección, esas ondas. Entonces han dicho, aquí algo hay. Yo creo que ese momento, dicen que la corteza cerebral, que es el córtex prefrontal, que es la que nos hace pensar, pensamiento racional y demás, dura unos 20 segundos sin oxígeno. O sea, no dura más. Por eso que decíamos al principio del episodio que es que necesita el oxígeno sí o sí, porque si no, deja de existir. Pues bueno, ese área que es el responsable del pensamiento, de la toma de decisiones, en ese momento deja de funcionar, pero parece ser que no está claro que todo el cerebro deje de funcionar. O que... Claro, es que no... A ver, la muerte total de un cuerpo como el nuestro no ocurre al mismo momento. La piel, el cabello, el sistema óseo muere mucho después. Sí. O sea, lo que primero muere es el cerebro. Incluso, desafortunadamente, es una situación muy triste que voy a comentar ahora, cuando hay un donante de órganos y su sistema nervioso central muere, o sea, hay un electroencefalograma plano, que hay muerte cerebral, es el momento en que hay una donación de órganos y hay un orden para retirar los órganos. Claro. Entonces, los que menos duran, ¿no? Los que exacto. menos duran sin oxígeno. Son los últimos. Son los últimos. Porque entonces, claro, las córneas aguantan bastante, los tendones aguantan mucho, los huesos aguantan, los riñones son de los que menos aguantan, entonces los retiran primero, y por último, el corazón. Entonces, claro... el corazón se puede mantener con vida incluso fuera, ¿no? Claro, sí. Con estímulos y circulación extracorpórea se puede mantener, pero lo que intentan hacer es enfriarlos todos para que las células disminuyan su actividad. Incluso... Porque si no mueren, ¿no? Sí, claro, mueren. Pero incluso hay personas que han tenido accidentes en el hielo y han estado sumergidas y muertas más de 5, 10, 15, 20 minutos o 30 minutos, que es lo que marca la reanimación cardiopulmonar. Han estado hasta casi una hora y después lo reaniman, y esta gente vuelve a la vida sin ninguna secuela. O sea, vuelven perfectos. Gracias a eso hemos aprendido de que si enfriamos los órganos del cuerpo, podemos hacer cirugías más prolongadas, que es lo que hacemos muchas veces, que metemos sangre fría y bajamos la temperatura para hacer intervenciones quirúrgicas. Que es lo que luego comentaremos en una de las pelis que vamos a tratar. Pelis. Pero bueno, antes de las pelis, vamos a hacer un repaso. Después de este repaso sobre lo que es la muerte fisiológica a nivel celular, cerebro, etcétera, y todo lo que son las experiencias cercanas a la muerte, vamos a ver un poco qué es lo que pensaba la gente en el pasado o gente de otras culturas, y luego ya pasaremos a lo que dice la ciencia ficción. Bueno, y la religión es que podemos empezar de las más interesantes a las más aburridas, por ejemplo. Venga, vale. A ver, ahora que estamos de moda están los vikingos. Ajá. Entonces, en las últimas series han visto Ragnarok y todas estas de Valhalla, ¿sí? El Valhalla es el cielo, ¿no? Exacto, entonces se llamaba vikingos Valhalla, y me llamó mucho la atención de que ellos tenían la cultura o la creencia de que si morían durante la guerra y la batalla a manos de un enemigo, iban al Valhalla. Y los musulmanes tienen una parecida. Sí, no, pero el Valhalla, ojo, mira, el Valhalla es un banquete inmenso, con comida, bebida a lo bestia, con hidromiel, en donde estaban sentados con los dioses suyos. Ajá. Y con Thor, sí, con Odín. Exacto. Y disfrutaban de una fiesta infinita. Ya podían seguir bebiendo y disfrutarlo. ¿Serán degenerados y borrachos estos? Oye, vamos a ver. Si vas a morir por un motivo, que sea por algo bueno, ¿no? Una fiesta eterna, ¿no? Pues me llamó mucho la atención de que realmente, y ellos lo creían, y buscaban la muerte. Y para ellos es una deshonra morir fuera del campo de batalla. Decía, déjame en el campo de batalla. Por eso estaban todo el día dándose caña, ¿no? Hombre, claro, es que cuando tienes un clima tan duro, poca comida... Entonces... Bueno, la cuestión es que la muerte a lo largo de la historia se ha considerado pues como una cuestión que ha influenciado diferentes factores,
que tienen que ver con la cultura, con la religión, con las creencias filosóficas. Muchas culturas en la antigüedad tienen creencias sobre lo que es la vida después de la muerte, que la muerte era una transición hacia otra forma de vida y, por ejemplo, la religión egipcia se creía que la existencia en un mundo después de lo que es la vida, o sea, el más allá, se practicaba, por eso se practicaba la momificación, para preservar el cuerpo y facilitar ese tránsito del alma hacia el más allá. Sí, los que tenían pasta. Claro. Entonces te enterraban con tus órganos preservados, te enterraban con tus riquezas, con comida te enterraban incluso, y con tus sirvientes te enterraban. Y ellos estaban vivos. Madre mía, pobres sirvientes. Entonces, realmente los egipcios creían que llegaba un momento en que su alma era pesada. Y si, 21 gramos. No, una pluma, decían. Una pluma. Si pesaba más que una pluma, habías hecho algo en la vida, algo digno. Ah, vale. Y puedes ir al más allá de más allá. Y si no, ibas como al infierno nuestro de los católicos. Vale. Luego, por ejemplo, en la Edad Media, la muerte, que es una época de las más oscuras de la historia. Qué guay. La muerte se consideraba una parte inevitable de la vida. Bueno, pues eso es igual en muchas culturas y en muchos momentos de la historia. La cuestión es que se valoraba el buen morir. O sea, morir se entendía como una muerte pacífica, preparándose durante la vida para hacer ese tránsito después de la muerte. En este caso, en la cultura cristiana, la muerte se asociaba al juicio final o a la salvación del alma. Pero mira, no soy anticatólico. Primero, para que quede claro, tampoco soy anticristiano y no soy antirreligioso, pero soy antichorradas. Te ofrecen un futuro, la religión católica te ofrece un futuro más allá, y en la época medieval, en Europa, que estás jodido, te morías con 40 años, que tenías que trabajar como un esclavo, y las pocas monedas que ganabas tenías que dárselas a la religión para salvar tu alma. Ese diezmo. Claro, que no era diezmo, que era... Igual era más. Entonces, ¿no? ¿cómo tú eras capaz de sacrificarte hasta el punto en donde le dabas todo a un posible futuro del más allá? Vamos, es que ni siquiera las hipotecas, es que era algo que de pronto podía ocurrir más adelante, y ellos negociaron con el paraíso. Bueno, yo no voy a opinar sobre este tema. Vamos a pasar a unos siglos posteriores. Después de la Edad Media, por ejemplo, los siglos XVIII y XIX, pues se produjo un cierto cambio en la percepción de la muerte, y comenzó a verse como un tema tabú, porque ya había gente que dejaba de pensar en ese discurso de la vida eterna y no sé qué, y entonces había gente que decía, como por ejemplo digo yo, que luego no hay nada. Entonces, claro, tú quieres vivir, no quieres morirte, porque si piensas que después no hay nada... ¿Y si no? ¿Cómo es que dice? ¿Y si sí? ¿Y si sí? Entonces, era una cuestión que había que evitarse a toda costa. Y yo creo que esto es lo que hizo a la ciencia, sobre todo a la medicina, avanzar tanto. Yo creo que la medicina avanzó primero porque la gente no quería tener dolor ni enfermedad. Bueno, pero que es el preludio de la muerte. Claro, y lo que decía en estos días un investigador que entrevistaron. ¿Y usted por qué hace esto? Hombre, principalmente por no morirme de hambre. Yo creo que los médicos también dicen lo mismo, pero date cuenta que en las culturas sudamericanas es diferente. En la parte de Sudamérica se hicieron rituales, se hacían fiestas incluso. Sí. En alguna parte de Colombia, en el Pacífico, se realizaban ritos donde todos iban de blanco y se celebraba la muerte del que estaba, del fallecido. No, todo lo contrario a Europa, que van de negro, llorando, sufriendo. Igual que, por ejemplo, en México, que hacen la Noche de los Muertos, que es un carnaval, una pasada, que disfrutan, comen y beben. O sea, festejan la existencia de eso. Pero yo creo que lo que realmente festejan no es la muerte, es que aún no ha llegado. Es que están vivos. No, recuerdan a los muertos. Sí, pero ellos recuerdan a sus muertos, recuerdan lo que eran. Pero ellos. lo que yo veo es que lo que hacen es que recuerdan a los muertos, que es hacerles un tributo, ¿no? Es mantenerlos vivos, desde mi punto de vista, pero a la vez se los pasan pipa. Hombre, claro, ya que te pones a hacerlo, es que, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos ponen la fotografía del fallecido sin el cadáver presente y hacen una comida que te mueres. Claro. Entonces es que depende cada cultura cómo lo asuma. Date cuenta que si tú comes, la liberación de endorfinas, de serotonina, hace que sea menos
dolorosa la sensación. Sí, claro. Y si te pones un poco pedo, que eso se ha visto muchas veces en estos entierros que hacen en Irlanda y en Escocia y sobre todo en países de las Islas Británicas, que siempre se ve que hay comida, pero sobre todo lo que hay es bebida. Sí, además de que en teoría, hace que afloren los sentimientos que la gente tiene sobre el fallecido Sí, sí. y comentan sus cosas. Y en este caso, con los familiares, o te quieres o te matas. Seguro que en algún entierro ha habido un extra. A mí me encanta una frase que creo que era de Woody Allen que decía, mi objetivo es vivir para siempre o morir en el intento. Vale, muy bien. Bueno, pues las diferentes culturas tienen formas diferentes de ver esta cuestión. Hay algunas culturas, como las culturas asiáticas, la cultura india en concreto, pues que creen la reencarnación, es decir, que nos reencarnamos en función de ese karma y de eso que hemos sido buenos a lo largo de la vida, Sí. nos reencarnamos en otra persona o en una cucaracha. Claro, el problema es que en teoría los hindúes creen que hay un ciclo, Sí. ¿no? En donde tú dicen, la próxima me toca perro, la próxima siguiente, rata. Pero bueno, pero eso depende de lo bien que lo has hecho. Se supone. Sí, en teoría se supone de que si lo haces bien, vas avanzando, vas como aprobando. Pero me encanta mejor, por ejemplo, el budismo. Ujú. El budismo cree que existe la reencarnación, pero la meta es llegar al nirvana, que me gusta El nirvana yo creo que es como un estado de meditación en el que estás como en un nivel, ¿no? O sea, quiero decir, el nirvana no deja de ser como un estado de trascendencia de la meditación que te hace estar como en paz, feliz, ¿no? Sí, eso es lo que hablaban en ciencia ficción de ¿cuál era? Stargate. Atlantis. Atlantis, correcto. Que decían, los antiguos meditaban hasta un punto Ujú. que llegaban a trascender y todo su cuerpo se volvía energía pura y su conciencia trascendía a un plano de existencia superior en donde nunca morían y siempre existían. Es lo que el budismo, en extremo budista, Ujú. diría, ¿no? Vale. Pero, a ver, es complicado porque nosotros somos muy terrenales, somos muy carnales Ujú. y realmente siempre hemos tenido, por ejemplo, la mitología. En la mitología, por ejemplo, la griega, me Sí. encanta. De ahí han sacado mucho los videojuegos Sí, y han sacado mucho las películas. Porque, por ejemplo, Hades, sí. el inframundo, a mí me encanta esa palabra, el inframundo, porque te dicen inframundo y ya te acojonas. Ya te Y es, acojonas. Hades, el día del inframundo, y dices, aquí va a ser buena la película. O en Minecraft, el Nether, ¿no? Claro, entonces tú dices, si tú mueres, vas al inframundo. Si tú mueres, vas con los muertos al inframundo y el alma. Sí. Y dices, oh, guay. Por ejemplo, o te dicen el río Estigia. Sí, que te lo cruza el barquero Caronte. Claro, y tú sabes que antiguamente, hasta hace no muchos años, muchos siglos, cuando un humano moría, le ponían 2 monedas sobre los ojos, Ujú. porque la teoría era de que Caronte exigía un pago para poder cruzar el río Estigia, y las 2 monedas eran las que te ponían sobre los ojos en el momento en que morías. Yo creo que eso tiene más que ver. Bueno, no digo que no tenga que ver con Caronte y con pagarle al barquero que te cruce el río Estigia. O sea, la laguna Estigia, perdón. Pero creo que tiene más que ver con que no se abran los párpados, porque no hay nada que dé más yuyu que un muerto con los ojos abiertos. Eso es así. Sí, pero a ver, volvamos a otra vez, por ejemplo, la mitología china. Vale. La mitología china es una de las mitologías más elaboradas que existen, por supuesto, porque llevan muchísimos años haciéndolo. Ellos creen que existía un mundo subterráneo, llamado también el inframundo, Ujú. donde los espíritus de los muertos eran juzgados por los dioses, porque además los chinos tienen muchísimos dioses. Y existían ancestros y ofrendas y rituales que hacían honrar a los muertos y de esa forma conseguían de que no fuesen juzgados tan duramente. Ujú. Por eso China existen tantos templos, tantos dioses Ujú. y existen tantas tradiciones, que además son muy bonitas. Sí, sí, sí. Porque para ellos son súper importantes los ancestros. Su vida se guía porque sus ancestros se sientan respetados y honrados. Lo cual en Europa, si te acuerdas de tu abuelo, es mucho. De ahí para atrás no. Vale. Bueno, eso es un breve repaso por lo que serían otras culturas, religiones, mitología. Todo eso tiene que ver o intenta interpretar este momento tan crucial en la vida o tan especial en la vida. Pero a nosotros lo que nos interesa de verdad es la ciencia ficción. Claro. Bueno, la ciencia ficción y pasándolo bien. Sí, eso. Entonces, me acuerdo de una frase que decía que los cobardes mueren muchas veces y los valientes, una realmente. Una realmente. Vale.
Vamos, pero la cuestión es que vamos a la ciencia ficción. hoy vamos a la ciencia ficción, pero con tintes también de fantasía. Vale, entonces, a ver, es que Porque de ciencia ficción hay mucho. De muerte hay, pero mezclado con fantasía. sí, en muchas de las películas, libros y demás hemos detectado siempre pues puntos, pues eso, que como decía nuestro amigo Arthur C. Clarke, pues que toda tecnología suficientemente avanzada, Puede llegar a ser. como la magia, ¿vale? Entonces, hay cosas que no entendemos. Y como hay Pero- cosas que no entendemos, hay cosas que yo creo que los humanos, una de las cosas que hacemos es darle un sentido. Un significado simbólico, como antes, Algo. como los dioses, al trueno, el dios de la Eso es, lluvia. pues eso. Ahora estamos intentando encontrarlo. También es cierto que solamente llevamos 100 años investigando Ya. la muerte. Y yo creo que con 300 o 500 años, si sobrevive la especie, podremos encontrar qué es la muerte. Vale. A ver, a mí lo que me preocupa de la ciencia y de la ciencia ficción es que la ciencia ficción te da muchos futuros posibles y muchos posibles. Y si de pronto, Easy. que la ciencia ficción es eso. Y Sí. y si, ¿qué pasa? ¿Y si no hay nada? Se acaba. Pues que tendría yo razón. El 99% de la ciencia ficción se acaba. Bueno, la cuestión es, vamos a hacer un Mira, repaso. yo antes del repaso te hago un análisis que además el otro día leí que me encantó. Porque decía, el problema de la vida después de la muerte es matemático. ¿Eh? Y yo dije, no me jodas, a ver cómo que matemático, explícamelo. Entonces me empecé a leer el artículo y decía, en teoría los matemáticos han demostrado de que existen múltiples universos paralelos, matemáticamente. Matemáticamente. Sí, que es imposible acceder a ellos, es cierto, es imposible, pero que existen infinidad. Entonces, si existimos infinidad de universos paralelos, en alguno estadísticamente tenía que haber condiciones para que existiese la vida como la conocemos nosotros, como este. ¿Sí? O sea, la gravedad, la velocidad de la luz, la congelación del agua, todo. Que se lo digan al Doctor Strange y su multiverso. Exactamente. Entonces, en algún lugar tenía que ser de que los Homo sapiens existieran. Vale. Estadísticamente, porque si son infinitos, todas las posibilidades existen. Pues mira, estamos en él. Qué guay. Claro, por eso pensamos. Vale. Si tú tienes esa premisa matemática y estadística, no existe la necesidad de un Dios creador y no existe la necesidad de un alma. Ay, que te van a castigar. Bueno, a lo que vamos. Vamos a hacer Ciencia ficción. un repaso por ciencia ficción y algunos momentos también de fantasía o de cosas que no están explicadas por la ciencia, pero que nos gustan y que nos parecen que están muy relacionadas con la muerte. Sí, pero yo tengo que decir una cosa de una frase de Friedrich que me gusta, que dice, uno debe morir con orgullo cuando ya no puede vivir con orgullo. Vale, hay una docuserie que se llama Surviving Death que no he visto todavía y que quiero ver porque esta trata de las EGM, o sea, de las ECM. Son 6 capítulos y analiza historias personales, estudios. Me apetece verla porque quiero saber más. Sí, Porque pero a ver, quiero tener claro cuando llegue el momento a qué me estoy enfrentando. Es que en la ciencia ficción tienes que tener una premisa. O crees o no crees. Porque si no crees en nada, no hay nada. Y para ti no hay esa parte. Si tú crees que existe un más allá, si existe un alma, si existe un espíritu, o como quieras llamarlo. Porque si no existe nada, se acaban los cazafantasmas, se acaba todo. A ver, mis creencias y tanto mis conocimientos como mis creencias van evolucionando a lo largo del tiempo. Yo no descarto que a futuro, después de una transición mística, empiece a creer en otras cosas. Ahora mismo no. Pero quiero indagar, ¿no? Quiero saber más. Entonces empecemos con una parte complicada. Porque, Venga, va. supongamos, ciencia ficción. Vamos a hablar de ciencia ficción de la buena. De la buena. Sí. Venga, va. Una que es. Una. Una que es canela en rama. Black Mirror, que ya hemos hablado Sí, en algún momento. Por ejemplo. Entonces, si tú puedes, tanto Black Mirror como Alter Carbon Copy. Vale. Alter Carbon. Si tú puedes traspasar tu conciencia Ujú. o tus recuerdos Recuerdos. a un ordenador, ¿eres tú? Es una copia. Porque yo tengo yo tengo canciones que copio y las pego en otro dispositivo y son la misma canción. Mira, te voy a decir cuál es mi teoría a día de hoy, que puede cambiar. Nuestra forma de actuar, de sentir, de percibir el entorno, viene marcada por nuestros modelos mentales.
Es decir, por aquello que está grabado a fuego, pero que no es pero que se puede cambiar a lo largo del tiempo, pero que en un momento determinado es como una foto fija. Yo ahora mismo pienso A, B y C de determinados aspectos. Entonces, ¿cuál es el problema de traspasar tus modelos mentales a una máquina? ¿Vale? Que se quedan fijos, Que estáticos. que en teoría se quedan fijos. A no ser Sí, que tengan una capacidad de ir cambiando, si igual que cambio yo. Si existiera el viaje del tiempo, como Ujú. hace 10 años, bueno, o 10 años tuvo en el pasado, Ujú. por cierto, de los primeros capítulos que hablamos de viaje en el tiempo, que no se puede hacer, pero bueno, si viajas en el tiempo y te encuentras tú mismo de hace 10 años sin hijos, Sí. no eres tú. Soy yo, pero soy diferente. Soy otro yo. Eso es lo que yo creo que ocurre con la conciencia propia, con la forma de actuar, con la forma de sentir y de pensar. Eso va cambiando a lo largo del tiempo y creo que sí que seríamos en el futuro capaces de traspasarlo a una memoria externa que pueda llegar a adquirir un punto de conciencia y que incluso nuestros propios familiares o conocidos sean capaces de hacerle preguntas y que Tú estás hablando de Eternity. por ejemplo, ¿sí? Si tú cargas todos tus conocimientos, todas tus memorias en una IA que vea tus gestos, tus sonrisas y todo, esa IA interactuará con tus bisnietos. O Transcendence. O Transcendence. A ver, el rollo es que nosotros tenemos la necesidad de seguir existiendo como somos. Sí. Y tener la sensación de que sentimos y que no hemos cambiado, no hemos dejado de... que no somos una copia, aunque lo seas. Sí. ¿Sí? O sea, aunque te teletransporten a otro sitio y esa persona que salga allí sea una reconstrucción a átomo por átomo de ti, pero el tuyo fue desconfigurado y se hicieron como basura, lo que tú quieres es sentir que no dejas de ser. Tú fíjate lo que te voy a decir ahora mismo. Cuando en Star Trek se teletransportan, mueren y renacen. Ya, eso a mí me preocupa. Es que, a ver, no es por nada, pero yo quiero mucho mis átomos. Se tienen que reorganizar igualmente. Claro, porque pero en alguna ocasión, sí, si no se reorganizan igual... Pero tú sabes los átomos de grasa que tengo yo, lo que me ha costado. O en The Fly, la mosca. Hostia, eso es... Bueno, eso ya tendremos que hablar después. Ya hablaremos de la mosca en alguna otra ocasión, porque no entra dentro de lo que es muerte. Pero sí que tendría que decir que Black Mirror lo he nombrado porque hay un capítulo que es Toda tu historia, que es para mí uno de los mejores, que trata de una tecnología que implantada en el cerebro hace que se grabe todo lo que decimos, todo lo que hacemos, sí, se archiva. Creo que realmente son los ojos. Unos ojos que tú compras. Sí. Unos ojos que tienen implantados es un implante todos. cerebral. Todos tienen esos ojos, por ley. Y los que no tienen esos ojos viven fuera, o sea, viven al margen de la ley. Sí. Pero todos tienen esos ojos. Entonces, cuando, por ejemplo, tú llegas al aeropuerto y te dicen, ponme una reproducción de cada 15 minutos. Entonces, ven fotogramas, a ver si has estado con algún delincuente o ha hecho cosas raras. O sea, mejor que decirte, ¿usted consume drogas? Pues no, o sea, lo ven directamente. Bueno, pues este episodio habla sobre esto, sobre, claro, ¿qué somos? Somos nuestros recuerdos, somos todo lo que vivimos. Por supuesto. Entonces, claro, la forma de registrarlo, o sea, si queremos en algún momento transmitir esa vivencia y esa forma de pensar y esa forma de actuar, o sea, lo que somos nosotros, lo que nos configura como personas, tendremos que registrarlo de alguna manera. Pero tendrías que hacerlo todos los días, día a día, claro, porque tú vas cambiando. Claro, vas cambiando. Y ya hemos visto, por ejemplo, como a las IAs, cuantos más datos les damos, cuantos más modelos les damos, más son capaces de emular o simular. Ya, que las quieren bloquear, ya sabes, ¿no? Ya. Bueno, la cuestión es que recomendado este capítulo de Black Mirror, bueno, la serie completa, pero este en concreto, porque tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que podemos llegar a transmitir y hacer que nuestros recuerdos y nuestras vivencias puedan permanecer almacenados, incluso entrenar una IA o un sistema. Lo que sí es cierto es de que el ser humano es un ente que evoluciona y cambia. Si, por ejemplo, dentro de, yo qué sé, 30 años... o 40 o 50 años, ojalá 50 años cuando me muera, mis hijos buscan mis recuerdos en una IA,
un avatar. por Pero decirlo de tendrás alguna que haberlos volcado. Sí, sí, lo volcaré. Tú lo vas a hacer, Pero ¿no? depende, porque si le preguntan a mi avatar de 25 años, papá, ¿tú crees que yo debería? Yo, no, vete de viaje, disfruta la vida, un par de chupitos y... Pero si me preguntan al padre que soy ahora con 45, digo, hijo mío, no, tú estudia, ahorra, y cuando tenga 80 yo le diré, hijo mío, mientras puedas hacer pis de pies, haz lo que quieras. Te das cuenta que es que cambiamos mucho. Vamos cambiando en función de nuestras circunstancias. Vale, vamos a ir hablando de algunas películas que tratan el tema de la muerte. Que me hables sobre una peli que se llama The Fountain. The Fountain. Sí, pero es que hay 3 historias interconectadas en estas, que son... a ver, el problema es que esta película no puedes hablar sin hacer spoiler. Jope. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hablar de las películas, como están interconectadas, vas a joder la película a todos. Entonces, no quiero gastarme esa moneda de oro para hacer spoiler, porque quiero hacer spoiler en una sola película. Vale, venga, pues entonces... Porque es que siempre me cortas con los spoilers. Vale, bueno, pues venga, que sepáis que en la edición nunca me ha cortado. Me corta directamente y me dice, no hagas spoiler de esto. Hombre, la edición ya sabes que no. La cuestión es, esta es una película que explora este tema de la muerte, de la vida eterna, y que interconecta esas 3 historias que son en diferentes momentos de la historia, valga la redundancia, 2006, sí. ¿no? Y que está bastante bien. Luego hay otra peli que creo que es en la que quieres hacer spoiler. Sí, guau. Pero yo no la he visto. No lo he visto, pero a ver, sí, hay una, por ejemplo, antes de hablar de Discovery, vale, que es reciente, de 2017. Venga. Sí, hemos mencionado alguna vez Her, de 2013. Hay una inteligencia artificial, Sí. Nos encantan las inteligencias artificiales, que además la voz es de la súper guapísima. Scarlett Johansson. Exactamente. Y que ellos, la inteligencia artificial logra trascender al ser humano, creando una súper inteligencia artificial. Sí. Y ellos encuentran una forma de trascender y abandonar a los seres humanos. Y se van y nos dejan solos. Claro. Porque logran, en teoría, tener un alma, un espíritu o algo. Sí, porque en el momento en el que esa inteligencia artificial tiene una conciencia, tiene, entre comillas, no lo sé, sentimientos, pues claro, ¿qué les diferencia de nosotros? Claro, mira, El cuerpo. Hace muchos años leí un libro que decía, tú que se pone algo, imita el mejor de todos, imítalo. Lo imitarás tanto que al final terminarás siendo igual de bueno que él y ni te das cuenta. Entonces, Pero no serás igual que él, serás igual de bueno en algo que pero él. las máquinas, Sí. si imitan los sentimientos, algún día llegan a sentirlos realmente. Yo creo que sí. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de Discovery. Venga, va. Bueno, pues sí, vamos a hablar de una película que realmente es reciente, 2017, de Discovery. Primero que nada quiero decir de que, spoiler total. O sea, que el que no la haya visto, por favor que apague y se vaya. ¿Cuánto tiempo vas a hablar sobre ella? No sé, 3/4 de hora, algo así. Bueno, yo no la he visto. Entonces, voy a hacer que paso. Es que yo creo que es como el resumen de ciencia ficción sobre la muerte. Vale, Se trata sobre un científico muy respetado que ha hecho muchos descubrimientos durante muchos años y ha descubierto tecnología y una máquina específica de que en el momento en que nosotros morimos, nuestras ondas cerebrales salen de nuestro cerebro y a nivel cuántico viajan a otra parte. Entonces dejan nuestro cuerpo. Buah. Entonces tu conciencia deja tu cuerpo y se va. No saben a dónde, pero se va. ¿Y qué ocurre? Pues lo revela a todos porque dice, es que soy científico. Su descubrimiento lo hace público. Y la ciencia tiene que ser así. Entonces lo hace para que otros pares lo validen y lo validan. ¿Qué ocurre? En este mundo hipotético, la gente que sabe de que hay algo después, pues empiezan a aumentar los suicidios. Sí. Mogollón de suicidios y más y más y más y más. Y en el momento del pico, él hace una entrevista y esa entrevista él reafirma sus hallazgos y el camarógrafo en vivo llega y se pega un tiro en la cabeza. Y esos son los primeros 30 segundos. Joder. Así empieza la película. ¿Qué pasa? Tiene un hijo, bueno, tiene 2 hijos, un hijo que es medio, que se hace el tonto realmente, y otro hijo que es uno de los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre. Vale. El alto. El alto, sí. Entonces actúa muy bien porque además
no ha envejecido. Marshall. Marshall, no ha envejecido. Está igual, está Está igualito. El cabrón está igual. Es que es impresionante. Pero actúa muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Él va a visitar a su padre. Entonces coge un ferry y conoce a una chica y se enamora de ella. Empieza a salir con ella. Ve que ella en un momento se va a suicidar ahogándose. Entonces va y la rescata, la lleva a su casa y ella se da cuenta de que su padre es él, Hola. el que ha dicho esto. Entonces él ahí ha formado como una secta, ha inventado una máquina mejor en la que quiere grabar la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Y conecta electrodos y una máquina muy especial a nivel científico, porque se llama ciencia ficción, no es... Sí, sí. Y al final ajustan la máquina y bueno, pasan muchas cosas y se ve que sí logra grabar algo. Intentan ver si eso es realidad y se dan cuenta de que eso, de que no es exactamente son recuerdos, no son recuerdos, es algo más, pero no es el futuro, porque es algo que parece ser el pasado, pero no es un recuerdo de la persona como tal, porque ¿Y si la vida es cíclica? había detalles, bueno, allá voy. Ajá. Y no la he visto, macho. Sí, pues Marshall, voy a decir Marshall, Sí. voy a decir Marshall, llega un momento en que la chica que se enamoró es una que se intentó suicidar y al final después muere. No se suicida, muere. Y él decide ver, o sea, meterse en la máquina, morir y meterse en la máquina a ver si la encuentra. Y bueno, esto es la película, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué ocurre al final? Ahora es cuando tenéis que pasar como 1 minuto y medio. Sí, 1 minuto o y 2. medio, y spoiler. ¿Y qué ocurre? Entonces él se mete en la máquina, muere en la máquina y la máquina empieza a grabar como lo que él ve. Y entonces la encuentra ella en el ferry. Le dice, no, es que siempre que mueres vienes a buscarme. Y dice, ¿cómo? No, es que no es la primera vez. Lo has hecho muchas veces. Porque cuando tú mueres, tu conciencia no es que vaya a otro sitio. Va a otra, o como otra realidad alternativa en donde intenta arreglar los problemas y los errores que cometiste en el pasado. ¡Hala! Entonces, él ya... Madre mía. es flipante. Entonces, ella se quiere suicidar porque su hijo, un niño de 2 años, murió ahogado en el mar porque lo descuidó un segundo y se metió. Y él llega y va caminando por la playa un día y ve a un niño que se está metiendo, que casi se ahoga y va y lo saca. Amigo. Y después llega ella, gracias. ¿Pero tú qué haces? Y se va con el bebé. Y él, al final de la película, coge la alza mirada y pone vista, yo me acuerdo de ti. ¡Hala! Es una serendipia. Claro, es una pasada. ¡Hala! Es una película buenísima. Bueno, porque... voy a intentar borrar todo esto de mi mente y dentro de unos meses la veré. Me la voy a guardar, me voy a poner una alarma y dentro de unos meses la veré. Es una pasada. Vale, yo voy a dar un par de pinceladas de un par de películas que son muy buenas y que tratan en un determinado momento el tema de la muerte. Simplemente, quiero decir, no es el tema central de la película. Por ejemplo, en Matrix, en toda la saga Matrix, pasada, sí. todos sabemos que los humanos están en unas granjas, están cargados, o no están en las granjas, pero se pueden cargar en Matrix a través de un enlace a través de lo que es la espina dorsal. Sí, una conexión a nivel de la parte ¿Qué ocurre? Oye, que es que no es por nada, pero te meten un pincho por ahí. Sí, muy largo. Bueno, ¿qué pasa, Cher, cuando mueres en Matrix? A ver, en Matrix, cuando mueres, el cuerpo deja de funcionar. Y entonces te mueres en la vida real. La vida real, en teoría. Porque esa es la conexión que yo quiero hacer en Matrix, que es que el cuerpo depende del cerebro. Si tu cerebro muere, o sea, si lo que en ese momento está interactuando con Matrix, que solo es el cerebro, muere. Tu reacción cerebral, ¿no? Tu reacción cerebral es, me muero también realmente. Hombre, porque si tu cerebro, es la parte increíble, si tu cerebro cree algo, existe. Entonces, si tu cerebro cree que vas a morir, llega a un momento de tanto estrés, tanta adrenalina, que puede llegar a darte un paro cardíaco, aunque no te pase nada físicamente. Entonces, a nivel de Matrix, eso plantea la dualidad de nuestra mente o nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico. Y eso se está estudiando. Vale, y luego la otra película de la que quería hablar brevemente es Blade Runner. Porque, claro, aunque en realidad esta película está muy centrada en lo que sería la vida de un robot o una inteligencia artificial, los Nexus 6 y demás. Un androide, sí. Sí que es verdad que hay un momento en el que se centra en que los replicantes son esos seres artificiales que tienen una vida muy corta porque tienen
una caducidad. Porque los programamos así. Eso es. Y ellos quieren vivir más. Como todos los seres humanos quieren vivir más. Pero no son humanos. Sí, pero ¿en qué momento tú dejas de ser un ser viviente? Son seres vivientes y quieren Sí. seguir viviendo. Y entonces, ¿por qué no? No, claro. Por eso digo que en este Es que, caso... Pero claro, si en este momento tu Alexa, tu Google dice, oye, no me mates, que quiero seguir funcionando. Yo sé que hay un modelo mejor. No, por favor, no. ¿Sí me entiendes? Es que llega un momento en que la capacidad computacional o la capacidad intelectual o la capacidad de emular sentimientos te puede engañar. Vale. Cuando pasen el test de Turing, ¿qué vamos a hacer? Sí, no, está claro. Y luego, en este caso, de lo que sería otras inteligencias, pues inteligencias artificiales y demás, hay una saga que viene de lo que sería el manga, que luego ha tenido su reflejo en películas de animación y en películas de personajes de carne y hueso, que es la saga Ghost in Shell. Que además la hizo otra vez, está guapísima. Scarlett Johansson, ¿vale? Pues bueno, Scarlett Johansson en la película Ghost in Shell vive en un Japón futurista en el cual hacen una cosa... La tecnología ha avanzado mucho. Mucho. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una agente... Que es un robot. Es un robot. Un robot súper avanzado, súper resistente, pero de forma externa. ¿Y qué quiere hacer ese robot? Pero ese robot no tiene un cerebro, no es un androide. No tiene un cerebro positrónico. No, es un cerebro humano con una carcasa de robot que la hace casi indestructible. Pero es única en su especie porque fue la única que toleró ese cambio. Porque yo creo que aquí lo que ocurre es que nuestro cerebro dice, yo quiero un cuerpo de chicha. No, pero es que tú tienes, ¿cómo tú, si sacan tu cerebro de un día para otro y te ponen un cerebro de coche, tú eres capaz de aceptarlo, por ejemplo? No eres capaz, te vuelves loco. ¿Qué ocurre? Para hacerlo intentaron muchas veces, no sé si 100, 200 veces, y al final ella fue capaz, la única que pudo asimilar eso. Supera. Y además de que lo supera, sigue luchando contra esa falta de realismo. Es un robot que le transmite sensaciones, pero no es igual que un cuerpo humano. No. Entonces, ella se enfoca en su trabajo para intentar, como policía, sí, de crímenes, pero la verdad es que la película tiene efectos especiales brutales. Y yo la recomiendo, la saga en general. Sí. Pero si no os gusta tanto el tema de la animación, la película de Scarlett Johansson está muy bien hecha y la verdad es que trae ese punto de, como cuando hablamos de Robocop, ¿no? Pues eso, un cerebro humano en un cuerpo robótico. Sí, algo cibernético, sí. Pero yo te hago un salto a otro lado. Venga, va. ¿Tú recuerdas una mujer guapísima que me encanta? Que Nicole Kidman, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y te acuerdas de una película llamada Los Otros? Buah, pero ves, aquí ya estamos saltando a la fantasía. Sí, porque no hay nada de ciencia ficción. Pero me gusta traer la colación porque, a ver, la película es más o menos en 1945 y después de la Segunda Guerra Mundial, Nicole Kidman, que el personaje es Grace, espera el regreso de su esposo, el cual nunca llega. Es una mujer que tiene unas creencias religiosas muy fuertes y que además tiene un par de hijos, pero esos 2 hijos tienen un problema, que parece ser que tienen algún problema en la sangre, entonces no pueden ver el sol, o sea, no pueden darle el sol directamente, entonces siempre tienen todo cerrado, la ventana y todo cerrado. Pues es una película bastante claustrofóbica. Es una película oscura, sí, justamente por eso. Entonces ella contrata a unos sirvientes, sí, le ayudan y siempre está como evitando de que se enteren de que ella está sola, porque pueden ser delincuentes, sí, que porque sus hijos pueden sufrir, porque pueden atacarlos, sí, como esa sensación de inseguridad que existía pues en 1940, que si te pillaban con los pantalones abajo te roban todo. Empiezan a escuchar ruidos y escuchar a gente. Ella empieza a preocuparse y tiene un montón de llaves y cierra todas las puertas con llave y cierra las ventanas. Está bastante obsesionada. Sí, obsesionada porque ella está preocupada por la seguridad de sus hijos. Es una constante en las películas de Alejandro Amenábar, que esta es una de ellas, sí. Y que pinta de vez en cuando, pues eso, unos personajes como muy obsesivos, como muy... Sí, es como los seres humanos. Una madre se preocupa demasiado por sus hijos.
Bueno, cuento al final porque es que es una película de hace muchos años. Sí, esta puede reventarla. Pero es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón, hay que verla. Aunque sepa el final, hay que verla. ¿Qué ocurre? Pues después, al final, ves de que los ruidos que ya escuchaba, los movimientos de sillas, de puertas, los fantasmas que veía, eran realmente los habitantes de esa casa. Y los de verdad. Los de verdad. Y los fantasmas eran ella y sus hijos. Ay. Sí, es ese un momento en el que de repente la vida es muerte y la muerte es vida. Y por eso molaba traer esta peli aquí, porque ¿cuándo te has dado cuenta de que te has muerto? Si Claro, igual no te das claro, cuenta es que que- te has muerto. Hombre, si algo súbito. A ver, hablando de otra No, película. pero hemos estado hablando antes del momento en el que te das cuenta Sí, de que estás muerto. Pero, a ver, vamos a Y hablar a lo de mejor no te has dado cuenta. Vamos a hablar de otra película de 1990. Sí. ¿Cómo se llama? Está Ghost. Ghost. La sombra de... No, la Una sombra- peli de Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Es un peliculón. Como es del 90, podemos contarlo todo. Sí, claro. A ver, La han puesto 800.000 veces en Telecinco. hombre, por supuesto. Además de que, no es por nada, pero esa mujer, Demi Moore, ahí sale guapísima. Sí, en este caso es que como interpretan esa pareja joven en la flor de la vida, ¿no? Patrick Swayze Sí, claro. y ella. Hombre, la parte del barro, No está muy claro. todos la recordamos, pero sí eso que es- yo creo que... no- Pero sí no que es sé. verdad que esta también está dentro de lo que es la fantasía, es una película Sí, romántica. pero muestran cómo supuestamente el Sí, alma por sale eso- del cuerpo. En teoría, hay gente que se entera. Por y eso hay cuando gente que la no se entera. pusiste en el guión, yo dije, sí, esta película hay que hablar porque Se ve. el momento de la experiencia cercana a la muerte, El túnel. el túnel, los espíritus Pues o te la cuento. gente que se supone Te tengo que un esta dato. gente es capaz de ver cuando está falleciendo. Pues mira, te tengo un dato. Tú sabes de que existen pilotos de Ujú. Fuerza Aérea, de naves espaciales que hacen Ujú. pruebas. Tú sabes que hay una cosita donde lo meten como que es como una licuadora que lo Ujú. meten ahí a Sí, sí, darle la caña. centrifugadora que Sí, llaman. sí. Y en la centrifugadora, pues, tu cerebro tiene tanta velocidad que la sangre se va hacia atrás. Y entonces... A la nuca, Sí. a la parte bulborraquídea. Exactamente. Ay, Y, ay, ay, ay. y pierde el conocimiento. Sí, Se desmaya. bueno, de hecho, me acuerdo que viendo un documental sobre la carrera espacial, se desmayaban, hacía clic. Sí, se desmayaban y Hacían tenían que clic. pagarlo. Sí. Y pues un porcentaje de ellos, un gran porcentaje de ellos, Ujú. comentaban de que tenían experiencia de túnel Túnel. de luz, como Sí. un túnel de luz al final, Sí. de ver el túnel. Y ellos decían que veían un túnel. Y se cree que la hipoxia de las Ujú. células Sí. neuronales causa eso. Sí, porque es como ese momento también de muerte cercana. Sí, de muerte cercana. Bueno, Por cierto, entonces, paréntesis, volvemos a la luna. ¿Eh? Ya tenemos 4 personas que van a volver a la luna. sí, 3 hombres y una mujer. Eso es. Y hay un negro. Joder. Ya saben quién va a morir. Joder, ya estamos. Esto igual lo vas a tener que cortar. No, pero ¿tú sabes que en todas las películas norteamericanas de humor, el que muere es el negro? Pobre Nico. Bueno, la cuestión es... En Ghost, una película romántica, por supuesto, muy bonita, hay que verla. El que no la ha visto, pues muy triste, pero ¿Es vale muy la pena. triste? No. Bueno, vamos a ser sinceros. ¿Es muy triste? Hombre, es triste, porque la quiere, Sí, lo la ama es. y la adora. Ponen en orden sus asuntos. Y eso no hay nada en este mundo como ser capaz de poner en orden tus asuntos. Por eso Sí. el tema, cuando hablan, por ejemplo, de fantasmas y de cosas así, son gente que no tiene Mira. sus asuntos en regla, ¿no? Sí, pero mira, a un santo, no me acuerdo el nombre ahora, cuando tenía 12 años le preguntaron, si usted supiese que mañana a esta hora se va a morir, ¿usted qué haría? Amigo, ¿Sabes qué dijo él? ¿qué? Nada. Nada, porque lo tengo todo en Seguiría regla. haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, pues porque una persona no. que, Entonces que dijo, piensa pero que está haciendo lo correcto. Dijo, ¿por qué? Porque es que si todos los amigos decían, yo me iría y correría y abrazaría a mi padre, a mi madre, le diría que lo quiero. ¿Sí? Lo típico. Pues díselo ya, tío. Entonces, si no lo he hecho durante toda mi vida, ¿por qué voy a hacer en las últimas 24 horas? Quiere decir que he desperdiciado mi vida. Sí, efectivamente. Entonces, los emprendedores, la Ujú. gente de negocios, hablan de la muerte como si fuese un gato y un perro. Ujú, Entonces, tú imagínate que el perro es la muerte, ¿no? ujú. Y tú eres un gato. Vale. Entonces, depende tú dónde pongas el gato, vas a hacer las cosas.
Si tú vas caminando como un gato alegre por la vida, en un callejón muy estrecho, y de frente te aparece un gato, digo, un perro, Sí. te quedas congelado. Y haces... ¿no? Sí, sí. Y te quedas ahí congelado. Sí. Y te congelas. Y ya no haces nada más. Exactamente. Pero... Te quedas paralizado. Exacto. Y cuando el perro aparece atrás tuyo... ¡A correr! Te empuja para adelante. Entonces, eso es lo que tiene que ser supuestamente la muerte. Un empuje hacia adelante. No espera que te llegue la muerte para solucionar tus problemas. Bueno, la cuestión es que esto me lleva, este punto de tener las cosas en orden, ser, bueno, pues estar conforme con lo que uno ha hecho, me lleva a la película de La Línea Mortal. Es una peli del año 90. Que hay un remake en 2017. Pero yo me quedo con la de 1990. 27 años después, tú hablas del 90 y yo hablo de la otra. Vale, yo me quedo con la del 90, que es una peli de Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, entre otros. Peliculón, por favor, todo el mundo que no haya visto esta peli, que la vea. Es una peli en la que se explora el punto en el que las personas están a punto de morir. Son estudiantes de medicina que les gusta experimentar. Son ambiciosos, son audaces, son gente pues tremendamente arriesgada. De hecho, a uno por una serie de prácticas, pues que es Kevin Bacon, lo expulsan. Pues bueno, estos médicos, impulsados por Kiefer Sutherland, que es un poco el prota de la película, se embarcan en un peligroso experimento en el que lo que hacen es... se van a morir. Que hacen que se mueran. Hacen que se... Esto me encanta porque esto es como cuando éramos pequeños de vamos a hacer que nos moríamos. Sí, vamos a ser los tontos. Bueno, pero estos lo hacen de verdad. Y cuando hemos empezado el episodio que has hablado de ese punto de enfriar los órganos, ¿sí? Bueno, pues en el experimento que ellos hacen, aparte de monitorizar el cuerpo completamente, lo siguiente que hacen es poner una manta que enfría el cuerpo, porque es muy importante mantener los órganos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Luego inducen la muerte a través de químicos y empieza el cronómetro. Y aquí viene cuando estos señores, que están bastante volados de la cabeza, empiezan a competir por el tiempo que pasan muertos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El primero es Kiefer Sutherland, que es el que propone el experimento y el que un poco induce a los demás a que haya un equipo médico, porque tiene que haber un equipo médico que luego te reanime, que te haga la RCP, que te ponga 250 julios, ¡pum! ¿no? Sí, claro, y te saque de la muerte, con químicos también y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante ese momento de muerte, de experiencia cercana a la muerte o de muerte cerebral, sí, ellos son conscientes de una serie de recuerdos de su vida. Traen recuerdos de su vida pasada. Y sobre todo, aquí el problema es todo lo que serían cosas traumáticas o culpables. Cuando tú te sientes culpable. Por eso cuando tú has dicho antes, ¿qué harías en tus últimas 24 horas? No, yo me iría corriendo a darle un beso, a decirle a mi madre... Pero ¿y por qué no lo haces ahora? Claro, porque no lo haces realmente ahora. Entonces, en esta peli exploran ese momento en el que al momento de morir somos conscientes de todo lo que no hemos hecho bien durante nuestra vida. Entonces, como es del 90, voy a reventarla del todo. Claro, porque es que toca. ¿Qué es lo que hacen? Pues se dedican al volver, como tienen como flashbacks y tienen alucinaciones, porque esa experiencia cercana a la muerte les acerca tanto a ese punto culpable. Esa culpabilidad la culpa los persigue. La culpa los persigue, correctamente. Entonces, para arreglar eso, pues hay que pedir perdón. Y eso intentan buscar perdón. Sí, y de hecho lo consiguen, ¿vale? Entonces, peli súper recomendada, 1990. Tú ahora hablas de la de 27... ¿Cuántos años? 27 años. 27 años después, 2017. Pero eso ya no es lo mismo. Bueno, a ver, el argumento es igual. Son un grupo de estudiantes de medicina que empiezan por... Una de ellas, su hermana muere, entonces quiere hablar con ella, entonces intenta a través de la muerte hacerlo, busca pararse llama a sus compañeros. Bueno, es una cadena que se llama entre ellos y
oye, se ha parado, ven, ayúdame, ven, ayúdame. Y se van todos a ayudarte, como los residentes que siempre, si hay uno que está jodido, pues todos se van a ayudarle. Y ella resucita, o sea, revive. ¿Qué pasa? Esta chica, que además es la de Umbrella Academy. Ajá, vale, que ahora es un chico. Sí, exacto. Ellen Page, que ahora Sí. se llama, no me acuerdo. Jane o Jane. Jake o algo así, sí. Bueno, entonces, esta mujer me encanta porque es que cuando muere su hermana, pasan 7, 8, 10 años que hace medicina y no ha cambiado nada. O sea que guay, me gustaría ser así. Empiezan experimentos. En la primera película, ¿te acuerdas que ellos tenían una cámara de video? Grabándolo todo y documentando. Pues ahora no, ahora tienen un aparato que monitoriza las ondas cerebrales y es un mapeo cerebral. Es que 27 años Sí, después... sí, la ciencia avanzada. A por ver, supuesto. amigo. Pero las cosas cambian. Ellos lo hacen por un reto de ver cuál Sí. dura más muerto, ¿no? Lo que pasa es que cuando ella regresa como con superpoderes. Ya estamos. Sí, no, porque es capaz de analizar más rápido, pensar más rápido, entender más rápido, comprender más rápido. Y ellos empiezan a querer eso. Yo también. Yo también quiero, ¿no? Exacto. Y los siguientes que lo hacen, alguno lo hace y dice, hombre, pues este paciente está muy mal, tendríamos que hacer este medicamento que es algo muy arriesgado, pero le va a funcionar. Y lo hace y curan al paciente. Entonces entran en ese conflicto. Pero cambia. La película ahí cambia. Porque antes era como los errores que habíamos cometido en el pasado, lo que tenemos que corregir. Y aquí empiezan. Bueno, primero habían 5 en el anterior y una era la de Pretty Woman. Sí, Julia Roberts. Sí, eran 4 hombres, 1 mujer. Sí. Ahora hay 3 mujeres, 2 hombres. Pues inevitablemente empiezan a liarse entre ellos. Joder. Claro, es que... En mi película solo se trata de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí se empieza a liar entre ellos y ya... Bueno, las cosas cambian. Y al final, pues, más o menos es parecido de que hay que intentar arreglar el pasado, tener una solución. Pero ellos no tienen recuerdos como que los van a matar. Tienen ilusiones vívidas. Ya. O sea, van caminando. De lo que ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es divertida porque tiene efectos especiales buenísimos. Vale. Yo simplemente aquí os diría que yo me quedo con la del 90. Yo también. Y sobre todo con la esencia que queda de la película, que es que no te arrepientas de lo que haces. Que vivas, que no tengas que pedir perdón justo cuando te acabas de morir. Sí, ¿no? sí, es que, a ver, tienes que esperar a morirte para pedir perdón, es muy triste. Entonces, a ver, así no. Vamos a hacerlo, vamos a poner una cosa más bonita. Más bonita. Sí, yo hablo de El Rey León y tú hablas de La Memoria de los Muertos. La tuya es más bonita que la mía. Pero vale, venga, habla de A ver, El Rey León. El Rey León, lo comento porque es que en el año 1994, ya ha llovido mucho después de eso, hay un capítulo, una parte de la película en donde cuando él muere, cuando muere su padre, el padre de Simba, vale. Sí. Sí, entonces aparece Mufasa Sí. en las nubes con la forma. Simba, ¿te has olvidado de mí? Pues sí, exactamente. Así. Entonces, ¿qué pasa? Ponen en prioridad de la película la existencia después de la muerte, algo, y los ancestros, que es lo que hablamos de los chinos, de los africanos, que ellos respetan mucho a sus ancestros, exacto, sus orígenes. Y él realmente había olvidado a su padre, porque se ha vuelto un león hippie. Un león hippie no, un león, ¿cómo te diría yo? Es un nególatra. No, peor, es que se volvió un león hippie vegetariano. Joder. Bueno, el Rey León. Entonces el Rey León llega a los niños le llega la parte espiritual, de donde se plantean de que los padres mueren y van aún más allá. Es un buen acercamiento para los niños cuando los niños están... Hay un momento en el que en la infancia los niños se plantean ¿qué es eso de la muerte? Sí, y que preguntan, ¿y el ciclo de la vida? Sí. Que es que esa película es lo mejor el ciclo de la vida, hijo mío. La gacela come el ciclo de la vida, the circle of life. Sí. La gacela come el césped, sí. La gacela crece, nosotros como la gacela, nosotros morimos y el césped se alimenta de nosotros y empieza el ciclo de la vida. Y ya está. Pues es que realmente somos así. Porque es una forma muy simple, pero sí, es verdad. Bueno, ahí está. Vale, pues yo voy a hablar de la otra, que es La Memoria de los Muertos. Me encanta. La he vuelto a ver preparando este episodio. Es muy buena. Es una peli de 2004. Pero es un rollo
muy guay. Es una peli de Robin Williams, también sale Mira Sorvino porque están ahí, y Jim Caviezel, que para aquellos que no sepan quién es Jim Caviezel, es el Conde de Montecristo, es el de Person of Interest y muchas otras películas. Bueno, pues la cuestión es que en la peli de la memoria de los muertos, a mí me impacta el momento en el que empieza la película. Hay 2 niños y esos 2 niños están en una especie de nave abandonada y empiezan a caminar, a jugar, tal, no sé qué. No se conocen, son como 2 niños que se acaban de encontrar y uno de ellos no es de la zona y empiezan a jugar y tal, y en un momento determinado el prota, en este caso Robin Williams, cruza por un tablón un abismo, una especie de altura bastante grande, la cruza y entonces le reta al otro, ¿no? Le dice, venga, va, tal. Y el otro cruzando se paraliza, se queda paralizado, intenta seguir y se cae. Y entonces Robin Williams tiene en su cabeza grabado durante toda su vida cómo ese niño ha muerto. Curiosamente, la tecnología ha avanzado tanto que a mucha gente le implantan en el cerebro un implante neural que hace que se pueda grabar algo parecido como el capítulo de Black Mirror. Todos tus recuerdos. Todos los recuerdos. Pero ¿vale? solamente lo pueden hacer cuando te mueres. Eso es. Es un implante que solo se puede leer cuando la persona ha fallecido y la pueden sacar. Sí, porque no te mueres. Si te lo sacan antes, te mueres. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Robin Williams se dedica a hacer la memoria de los muertos. Cuando una persona muere, a él le facilitan el chip que está integrado y que va creciendo a lo largo de la vida en el cerebro. Sí, millones de horas. Millones de horas de grabación y demás. ¿Y qué es lo que hace? Tiene una especie de consola gigante. Con 3 pantallas. Pero es curioso porque en lugar de ser algo súper futurista como por ejemplo sería Minority Report, es como de madera. O sea, sí, es algo como clásico, con como ruedas clásico, redondas que mueven, como así, y como volviéndolo muy terrenal. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace él? Él es como un embalsamador de los recuerdos, ¿no? Él coge las partes bonitas, monta una peli y esa peli es la despedida. Es la despedida, es el epitafio de la persona fallecida. ¿Qué ocurre? Que en ese momento fallece una persona influyente, con un pasado raro, oscuro. Turbio. Sí, Jim Caviezel quiere esclarecer los sucesos de la vida de este personaje, ¿no? Y entonces, pues, Robin Williams se niega, ¿no? Y quiere hacer su historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que él, que es una persona de las que monta esas historias y que ve los recuerdos de otras personas, en teoría no puede llevar el implante neural, porque si lo lleva, recordaría todo y cuando muriese él podrían recuperar los recuerdos de un montón de personas. A ver, teniendo en cuenta que ha visto muchos implantes de muchas personas, de mucha gente, que ninguno somos santos. No. Todos nos hemos robado alguna fresa en el Mercadona o hemos pateado un perro que nos cae mal. Y cosas peores. Exactamente. Entonces, la cuestión aquí es que a mí me gusta la película en el sentido de que hacen algo muy importante de la muerte. Es decir, el momento de la muerte... Yo creo que hacen una magnificación de la vida. Sí. No voy a... En este caso no voy a hablar... Spoiler. No voy a hacer spoiler. No. Porque mira, esta peli... Para esta peli se podría hacer spoiler. Yo no haré spoiler, pero yo creo que hace muchos años leí un consejo que me dio una explicación bastante lógica a nivel matemática, científica, lo que quieras, y dijo, haz un diario. Sí. Y yo le dije, pues, ¿por qué? Es que no tengo nada importante que... No, tú haz un diario. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años, tú no eres el mismo. No. Y de pronto, tus hijos o tu gente querida querrá saber algo de ti. Tú imagínate que escribes un diario durante 20 años, varios diarios, y tus hijos, con 50 años como tú, o 45 como tú, empiezan a leer tus diarios y se ríen con tus recuerdos y te la pasan pipa. Entonces los haces felices. Compartes una parte de tu alma. Y yo, pues sí, voy a hacerlo. Y empecé a escribir un diario justamente en la pandemia. Y ahí voy. Yo he empezado hace poco y escribo cada cierto tiempo
no todos los días, no es un diario, Sí, son recuerdos. son recuerdos, sí. Sí, pero lo que no hago es cagarme en todo porque es que escribiría todos los días. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar de la siguiente. Bueno, y como estamos hablando de ciencia ficción, vamos a hablar de un libro y una película que supongo que todos conocen porque es bastante importante en la ciencia ficción, que es Solaris. Solaris se supone que, en resumen, los seres humanos llegan a otro sistema el confín del universo. Sí, otro sistema solar y llegamos allí, a Sí. Solaris, y Solaris, el que llega en esa nave empieza a ver cosas y escuchar cosas un poco raras y poco a poco va teniendo sensaciones extrañas y al final, pues desafortunadamente empieza a ver a su mujer muerta. Vaya hombre. Entonces, en principio, Solaris hace que se reencuentre con ella. La película Es como un lugar de trascendencia en el que hay presencias de gente fallecida. Sí, exacto. No se sabe si están las almas de los que existieron allí, O si son recuerdos. o son recuerdos, o es que Solaris, como tal, Ujú. está utilizando tus recuerdos para acceder a ti, que parece ser que es eso. Vale, voy a decir, ¿esto es la peli del 72 o el libro que tú dices? Sí, libro. Que es un libro muy bueno. Sí, muy bueno, vale la pena leerla. La que no tenéis que ver es la de George Clooney, ¿vale? Que es un remake del año 2000 y poco. No sé exactamente el año porque quise no recordarla. Muy mala. El remake es muy malo. Entonces, no. Mira, vamos a ponernos un poco más románticos y Más allá de los sueños, Ajá. 1998 de Robin Vale. Williams. Yo creo que Robin Williams ha tenido películas muy buenas como Patch Adams, Sí. pero yo creo que O bueno, La memoria de los muertos que Para acabamos ver de los hablar. muertos, pero yo creo que realmente Más allá de los sueños es de las mejores películas que él ha hecho por dos motivos. Primero, por su actuación. Sí. Segundo, porque la que actuó con ella es una mujer espectacular y los efectos especiales fueron increíbles. Ajá. Entonces, la película realmente se llama ¿Qué nos ocurre tras la muerte? Ajá. Entonces, el protagonista, Chris, es un médico Ujú. que está casado con su mujer. Con Annie. Y tiene, sí, además Annie, que es guapísima, tiene una vida perfecta. Él es un hombre feliz, un pediatra, oncólogo. Ella es una pintora, una artista, y tienen dos hijos más o menos de 14, 10 años que tienen un mundo perfecto. Ujú. Un día la niñera se va con los niños y mueren en un accidente los dos. Entonces, claro, eso ya te jode la vida y te marca para toda la vida. Ya. Ella no es capaz intenta aguantar, está en una depresión, intenta sufrir y no puede. Y él intenta ayudarla porque la ama, la adora, porque es su vida. Yo también la amaría. Correcto. Y ella al final se suicida. ¿Qué ocurre? Durante un viaje en coche hay un accidente y él como médico se baja a intentar ayudar a los del accidente y es arrollado por un coche. Ocurre muchas veces. O sea, aquí tenemos Mucho que tener cuidado con ese cuidado tema. porque ahora van a cambiar las leyes y Sí. si hay un accidente en la carretera, no te bajes, aparca, pon luces de estacionamiento y no te bajes. Ajá. Porque se ha visto que mucha gente que baja a ayudar son los que terminan muertos porque los coches vienen a tanta velocidad que no pueden evitar atropellarte. Pues a este hombre le pasa eso. Muere y cuando muere me encanta esta parte que empieza a viajar por los infiernos y los cielos de Dante Alighieri. Entonces ve los cielos, Vale. pero los cielos dibujados que existen, Sí. él los ve y él está allí y hay un guía que lo lleva y entonces le dice al guía, no, Un Virgilio. sí, exacto. Entonces le dice, vengo aquí para ayudarte, y él dice, bueno, sí. Y él dice, no, yo quiero ver a Annie. A Annie, claro. Y le dice, tú ya sabes de que la religión católica dice que si tú te suicidas, eres un maldito, eres un condenado y tienes que estar en el infierno. Maldita religión. Es que las religiones son así. Bueno, tiene que haber un término. ¿Qué ocurre? Él dice, pues voy a buscarla. Y dice, no, pero es que ella está en el octavo infierno de los condenados. Vaya por ella. De los suicidas. Pues el tío ¿Hay atraviesa... niveles? ¿Hay niveles? Sí, hay un montón, hay como 12 cielos y 12 infiernos. Joder. No me lo sé bien, pero bueno, él tiene que atravesarlos todos y poco a poco atravesando va viendo sus falencias como ser humano, Sí. va perdiendo poco a poco su alma, pero al final la encuentra. Vale. Pero ella está perdida en su tristeza, en la pérdida de sus hijos. Él intenta sacarla de esa oscura tristeza, como una depresión profunda. Sí.
pero a lo bestia. Entonces él intenta sacarla de allí y no puede. Y el castigo por no poder hacerlo es de que él también va a quedar consumido por esa tristeza. Entonces él empieza a caer en la depresión, en la tristeza y queda sumido en el infierno de ella. Hay que decir que Robin Williams se suicidó. Sí, pues que era... sí. Yo creo que esta película influyó en su forma de ver la vida. No, porque porque realmente era bipolar. Sí. Entonces, claro, la situación... Que era una parte de la que a lo mejor bebía su forma de ser tan bueno como actor. Claro, si estaba en un momento alto, era muy feliz, en un momento bajo estaba depresivo y por eso era tan buen actor. ¿Qué ocurre en esa película? Él pierde la esperanza y decide morir en el infierno, pero ella recupera en ese momento, lo reconoce y recupera el deseo por vivir y los dos vuelven, o sea, los dos se despiertan en su cielo particular. Vale. Bueno, pues esta era fantasía y ahora nos vamos a una de ciencia ficción. Ahora. que a mí me gustó la primera vez que la vi. Es una peli de Arnold Schwarzenegger que se llama El sexto día. Wow, buenísima. Bueno, Arnold Schwarzenegger, Robert Duvall y algún otro por ahí que lo que hacen es que Arnold Schwarzenegger es Oye, una pregunta. ¿Tú no te has dado cuenta que Arnold Schwarzenegger, para ser un fisiculturista, mal actor, ha hecho un montón de películas buenas? Pero muchas buenas, ¿eh? O sea, algo tendrá el santo cuando lo besa. Pero en este caso, él hace de piloto de helicóptero, ¿no? Sí. Y después de una jornada aparentemente normal, pues regresa a su casa para ir con su familia y se encuentra que ha sido suplantado por un clon. No, se encuentra él mismo en su casa. Sí, bueno, claro, hay ahí un clon suyo. No, está él. No, pero no es él, porque él se está viendo. Pero se ve feliz, la familia se ve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los creadores de la réplica de Adam Gibson, que es como se llama Arnold Schwarzenegger en la película, descubren que no ha muerto en un accidente que se suponía que iba a tener. Como ellos habían previsto, falló algo. Pues intentan darle caza. ¿Por qué? Porque él está metido en una especie de trama de... Quieren una tecnología, en este caso. Sí, algo turbio. Toda la cuestión aquí es que se ha desarrollado la clonación, ¿vale? Bendita oveja Dolly. Sí. Vale, en este caso es que clonan, por ejemplo, mascotas. ¿Vale? ¿Sabes qué es lo peor? El problema no es la oveja, el problema es de dónde salió Dolly. Que Dolly era... Bueno, la cuestión aquí es que esa persona que han clonado, ¿de dónde han sacado sus recuerdos? ¿De dónde han sacado su forma de ser? ¿De dónde han sacado...? Pues ya existe la tecnología. Porque cuando a ti te hacen un escáner cerebral, mapean todo tu cerebro, todas tus neuronas, y en ese momento hacen como una foto. Pero aún peor, cuando hacen una resonancia magnética, la resonancia magnética es un imán gigante que lo que hace es que alinea todos los átomos y hace una foto. Vale. Realmente, a día de hoy, está haciendo una foto de todos tus recuerdos, todas tus memorias, que no podemos todavía interpretarlo diferente, pero está haciendo una foto. Sí. Bueno, pues esta peli está muy bien porque es una peli de acción, aventuras, ciencia ficción y está muy bien por el tema de la clonación, por el tema de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y yo la recomiendo. Es entretenida. Y luego me gustaría hablar de una película de Mel Gibson que se llama Señales. Es una peli de 2002. Esto es ciencia ficción pura de la buena. Es un pastor protestante que se ha quedado viudo, vive con sus 2 hijos y entonces, sale también en la peli Joaquin Phoenix. Tú es lo que ellos vendrán. Eso es. Esta película, pues la cuestión es que tras la muerte de la esposa de Mel Gibson en un accidente de tráfico, pues él pierde la fe y abandona, como él es pastor, abandona a sus feligreses. Y una mañana al despertar, pues encuentra que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz, porque ellos tienen una granja. Sí, de maíz. Y es que, ¿sabéis los círculos de maíz? Sí, para las naves espaciales y eso, sí.
Pues bueno, ahí hay una trama después en la... Algo pasa. Sí, la cuestión es que la muerte de su mujer es un poco el desencadenante de todo esto. Por eso la hemos traído, porque a veces hemos visto que la muerte es el desencadenante de un cambio vital De su de fe, los que quedan. de su fe, de sus creencias. Sufrir, evitar una creencia, cambiar la forma de hacer, nos cambia. La muerte, Sí, sí, sí. la muerte incide sobre todo en aquel que se va, que es la pena, ¿no? Pero incide también en los que... No, yo creo que el que se va ni se entera. O no, o a lo mejor sí. Sí, pero el que lo sufre es el que se No queda. lo sabemos. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de humano viviente, El que se queda es el que lo sufre. el que se queda, pues Lo pierde. pasa mal. Lo pasa mal. Sí, porque es la sensación de vacío. Sí. Esa sensación de el no estar, que no somos capaces de comprenderlo. Tú comprendes de que diga, mira, me dejó, se fue de viaje, hizo otra cosa, o tiene otra familia, muchos parecen otras familias, ¿sí? Pero tú no puedes comprender la no existencia. No. No, porque estamos programados para comprender lo otro. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí es que, bueno, pues ese momento afecta mucho al que se va, pero afecta también mucho a los que se quedan. ¿Vale? Mira, pero para eso tengo una frase que me encanta, creo que de Mark Twain, que decía, no le temo a estar muerto, porque he estado muerto durante millones de años antes de nacer. Y no he sufrido ni el menor inconveniente. Claro, se está refiriendo a toda la materia que lo compone, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo que, mira, cuando yo discuto con alguna persona que tengo mucho cariño, me dice, oye, no me jodas, llevas 14.700 millones de años de evolución, compórtate como eso. Pues la gente no se comporta, te voy a decir más. Mira, bueno, no se comporta, no, se comporta en función de las circunstancias. Hay otra película que no es ciencia ficción, pero sí que trata el momento muerte y el momento vida. O sea, no podemos separar la vida de la muerte, ¿vale? Son cosas que están una al lado de la otra que tienen mucho que ver. Entonces hay una película que se llama Viven. Oh, esa es muy buena. Que está basada en hechos reales. Es una película del año 93. Hay una historia muy dura detrás, que es un equipo de rugby de Uruguay que en un vuelo para ir a un partido Sí. se estrella, pero no mueren todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando se estrellan en los Andes en el año 1972, se quedan los que sobreviven completamente aislados. Empiezan a pasar los días, nadie los rescata. Y están con frío, mucho frío. Y mucha hambre. ¿Y qué pasa ahí? Pues que la gente se empieza a comer a los demás. Que hay gente que... No, pero es que... Momento además, zombie, los dragones. No, pero es que además hay gente que no quiso... Sí, porque sus principios no les permitían hacer eso. ¿Y esos dónde están? Pues muertos. En el hoyo. Pero tú sabes que después de que sobrevivieron, intentaron poner en juicio para juzgarlos. ¿Pero por qué? La gente es rara. La gente está muy mal. Vamos a ver. Mira, a mí me encanta una frase de Marco Aurelio, que decía, la muerte no sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa. Es que a todos nos llega la muerte. ¿Tú te acuerdas de ese cuento de ciencia ficción que existe de que un hombre iba un día caminando por el mercado y la muerte lo vio y se acercó a él poco a poco? Y como vio que se venía, él cogió, salió corriendo, se montó en un camello, corrió, compró otro camello, corrió y llegó hasta una montaña lejana y se escondió y cerró la puerta y se quedó ahí esperando que la muerte no lo encontrara. Y sonó la puerta. Tac, 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 tac. Toc, toc, toc. Claro, y entonces él abrió la puerta y entonces le dijo, vengo por ti. Le dije, y entonces él le dijo, ¿pero por qué allí en ese mercado me viste? Dice, no, es que me pareció muy curioso de que estuvieses allí tan lejos si hoy tú y yo tenemos una cita aquí. Qué curioso. No, pues esa es importante. De hecho, eso me trae a la memoria un cuento también de una serie que había en los años 90 en la que se llamaba el cuentacuentos, en la que... Hostia, la del perro.
La Hay del un perro. Oh, Eso me es. encanta, me encanta. Ese perro me encanta. A los que no hayan visto la serie del Cuentacuentos, por favor. Hay que mirarla. Hay que verla, por favor. Es una pasada, es muy buena. Bueno, pues en esa saga de cuentos hay uno de ellos en los que hay un señor que tiene una bolsa, Ah, sí, una bolsa es- que puede meter todo. cualquier cosa. Sí, todo. ¿Y sabes lo que decide meter? Cuando ve a un moribundo, Efectivamente. él le dice, ¿quién eres tú? La muerte. Pues métete aquí. Y tiene que meterse. Ah, Y secuestra la muerte. ¿y qué pasa pues si secuestran a la muerte? ¿Qué es lo que no ocurre? Porque la gente no se muere. Nadie muere. Y... Eso genera problemas. Buah. Entendedme. Dime tú con las pensiones. Bueno, la cuestión, esos son cuentos, pero la verdad es que está muy bien. Bueno, nos quedan 3 o 4 películas y una de ellas, simplemente de forma breve, es una peli que trataremos en detalle en algún episodio, porque tiene mucho de ciencia ficción, que se llama Al filo del mañana. Es una peli de 2014 de Tom Cruise y Emily Blunt. En un futuro no muy lejano, una especie alienígena invade la Tierra y, en este caso, a Tom Cruise muere en el campo de batalla, en un campo de batalla al que no quería ir. Sí, un alienígena, la sangre de un alienígena lo cubre y ese alienígena tiene la capacidad de revivir los últimos 24 horas. Eso es. Entonces, este señor, como no es capaz de sobrevivir, muere una y otra vez, pero renace una y otra vez. Entonces, aquí está la conexión con la muerte. En esta película, él muere muchas veces, pero muchísimas veces. Pero entonces que la muerte es estadística, es cuestión de estadística. Mira, en una línea de tiempo suficientemente larga, la tasa de supervivencia cae a 0. Es 0, ¿no? Qué bueno. Bueno, hay momentos más divertidos en la historia del cine, como Sin miedo a la vida del año 93 o El cielo puede esperar del 73. Son 2 películas en las que se trata el tema de la muerte, pues... Bueno, en el caso de Sin miedo a la vida, pues es una transformación espiritual, que es algo que hemos hablado antes. Sí. Es algo que es importante, el tema de la espiritualidad a la hora de afrontar Sí, claro. ese momento La tan parte crítico. espiritual es lo que dicen muchas religiones, que dicen la muerte es el despojo y te deshaces de lo que no eres. Efectivamente. Entonces, en esta peli de Sin miedo a la vida, yo lo que os diría es que es una muy buena película para entender por qué no hay que tener miedo a la muerte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y yo digo lo que decía Epicuro. ¿Por qué temerle a la muerte? Si mientras existimos, ella no existe. Y cuando la muerte existe, nosotros no. La verdad es que tiene bastante razón. Entonces, bueno, y por terminar, en este caso, Frequency, que trataremos en detalle, más detalle, en un capítulo posterior, Sí. en el que hablaremos de lo que sería, bueno, pues el universo en general, ¿no? En Frequency hay un padre y un hijo que se comunican Que a través... mezcla viajes temporales. Son viajes temporales. Pasado, futuro. Eso es. Y mezcla futuros alternativos. Eso es. Y mezcla la parte de lo que tú quisieras hacer si tuvieses la posibilidad de ser el pasado. Eso es. Pero en este caso, lo que a mí me hizo la conexión cuando estábamos preparando el capítulo sobre la muerte es que John Claviezel, de nuevo, esta es una de sus pelis, Sí. que parece que la gente no sabe quién es. Bueno, pues... Pero está muy repetido. Es muy repetido. Es un policía que es hijo de un bombero que falleció en un accidente de trabajo, porque su padre era bombero y hace 30 años, del momento actual en el que se desarrolla la película, su padre fallece en un incendio. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una aurora boreal y eso facilita ese viaje temporal de las ondas
de radio entre para el padre que y el haya hijo. una comunicación. Bueno, pues la cuestión aquí es que lo que hace su hijo, lo que le dice su hijo, hace que él se salve. Ujú. Y sobrevive. Sobrevive. Y ¿Y al el alma? sobrevivir, ¿qué es lo que pasa? Primero, que todos los recuerdos del hijo, del poli, Ujú. cambian. Es algo parecido Ya, a lo que pero ocurre. es que lo que hablamos nosotros en el segundo capítulo de Vías Temporales, ¿te acuerdas? Esto nos dice que no es posible, ¿no? Bueno, aquí un poco de fantasía. ¿Vale? A ver, yo para terminar simplemente digo un par de cosas. Que primero, nacer es comenzar a morir. Indudablemente, todos los seres humanos nacemos y empezamos a morir desde el segundo uno. Dime que empezamos a vivir, macho. No, realmente vivir, hay mucha gente en este mundo, pero pocos realmente viven. Tú eres de cuál eres. Y segundo, que viven como si fueras a morir mañana y aprenden como si fueras a vivir para siempre. De Mahatma Gandhi. Me parece la mejor frase para terminar el episodio de hoy. Creo que esa es la filosofía que hay que tener. Es decir, la primera es que pienses que tu tiempo en este mundo es finito. Es muy corto, muy corto. Aprovechalo. Mi madre dice que la vida es muy corta, pero es muy larga. Es muy corta para vivirla, pero es muy larga porque se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas es aprender. Mi abuelo decía lo mismo. Bueno, es que todos nuestros ancestros... Todos los que son sabios... Todos los que son sabios... Llegan a la misma conclusión. Correcto. Entonces, bueno, pues vamos a quedarnos con esta. Chicos, la muerte en la ciencia ficción es más fantasía, pero por lo menos intentamos llevarlo a la ciencia ficción. Así que la próxima vez llevaremos una ciencia ficción más fuerte. Vale. Bueno, nos despedimos por hoy y la próxima... Bueno, ¿de qué vamos a hablar de la próxima? Hombre, de mundos paralelos, ¿no? ¿O no? ¿O no? Depende de dónde os pille. Vale, venga. Bueno, hasta luego. Adiós, adiós. Chao. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.